Bueno, la teoría del título y modo. ¿Qué significa teoría de título y modo? Vamos a ver y vamos a empezar señalando, marcando ahí que título y modo se unen a través de una palabra I que es una conjunción. Vale decir que se requieren en esta teoría título y modo a los fines de la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real. ¿Mm? Vamos a ver qué significa esto y esta teoría de título y modo ha sido receptada en el artículo 1892 del Código Civil, pero es una teoría que ya la teníamos nueva, es decir, ya se presentaba, digamos, en el Código de Vélez a través, digamos, de varios artículos y, como decíamos, va a explicar esa adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real. ¿Y por qué se llama adquisición derivada por actos entre vivos? Porque la teoría supone un título, ¿sí? Título, ya hemos dicho también en otra de las diapositivas que la palabra título tiene varias acepciones, el título como instrumento, ¿sí? El título como calidad de una persona, ostenta el título de abogado, de médico, y el título como causa fuente o como acto jurídico. Nosotros acá, para explicar esta teoría, vamos a tomar la acepción, la última acepción, que es la acepción del título como acto jurídico, ¿sí? O título como causa fuente. Bueno, eh, en el artículo de Vélez, sí, teníamos un artículo, en el Código de Vélez, un artículo, el 577, que expresaba que antes de la tradición, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real. Vale decir que al hablar de acreedor, ¿sí? Se estaba refiriendo a un momento previo a la tradición, porque decía antes de la tradición el acreedor no adquiere sobre ella. Y ese momento previo a la tradición, donde aparece la figura del acreedor, nos está haciendo pensar en la causa jurídica, en la causa fuente, en el acto jurídico que campea en el ámbito de los derechos personales, ¿sí? Entonces estamos pensando en la figura de un acreedor, por ejemplo, un acreedor que puede aparecer en un contrato de compraventa, es decir, el comprador es acreedor a una cosa y el vendedor es acreedor de un precio. ¿Mm? Dice, antes de la tradición el acreedor no adquiere, ¿sí? Y cuando dice antes de la tradición, supone que luego de esa causa fuente donde aparece la figura del acreedor por el acto jurídico, ¿sí? Debe, digamos, efectuarse en forma posterior la tradición o la entrega de la cosa para que junto con la causa y el modo, el acreedor adquiera, digamos, pase de ser o deje de ser acreedor y se independiza el acreedor, digamos, o la situación se independiza de la causa jurídica o del título y se comporta por la entrega como un titular de un derecho real, en este caso, derecho real de dominio. ¿Sí? Bueno, eh, el artículo dice en su primer párrafo, la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Esto es más o menos lo que acabamos de decir, concurrencia, es decir, nos está hablando de dos situaciones, de título y de modo. Bueno, vamos a ver el segundo párrafo, ¿qué nos dice sobre título suficiente? Porque tanto el título como el modo deben ser suficientes. Cuando hablamos de suficiente, estamos hablando de lo que alcanza, ¿sí? Ustedes van a rendir un examen y dicen, si es un examen libre, bueno, con un 4 es suficiente. ¿Qué están diciendo ustedes? Con un 4 alcanza para aprobar, ¿sí? Y si queremos promocionar la materia, decimos, con un 6 en el primer parcial es suficiente, ¿sí? Bueno, qué triste sería que piensen así, pero vamos a suponer, para dar el ejemplo, que con un 6 alcanza, ¿sí? Suponemos alcanza con un 6. Es suficiente. Bueno, ¿qué es en materia de derechos reales o cuándo el título es suficiente en esta teoría de derechos reales? Y nos dice el segundo párrafo, y en esto es una novedad porque el Código de Vélez no definía lo que era un título suficiente. Dice, se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tienen por finalidad transmitir o constituir el derecho real. ¿Sí? Y vamos a interpretar este segundo párrafo con el
penúltimo párrafo para poder englobar una definición de título suficiente, que nos dice que para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados al efecto. Vale decir que si nosotros quisiéramos dar una definición completa de título suficiente, podemos decir, en esto voy a ir un poco más despacio para que ustedes puedan tomar nota, que el título suficiente es el acto jurídico que, estando revestido de las condiciones de forma y las condiciones de fondo exigidas por la ley, ¿sí?, tiene por finalidad y es apto para transmitir o constituir el derecho real. Estamos hablando entonces que ese título suficiente, primero, la acepción que les decía, es un acto jurídico. A su vez, el acto jurídico tiene que estar revestido de condiciones de forma exigidas por la ley. Y aquí ya vamos a recordar o vamos a ir introduciendo, digamos, otras disposiciones. Por ejemplo, en materia de inmuebles, el artículo, si el objeto de la transmisión de ese acto jurídico fuera un inmueble, por disposición del artículo 1017, digamos, la condición de forma de ese acto jurídico sería la escritura pública, ¿sí? No podría, por ejemplo, ¿sí?, tener la forma de un instrumento privado. ¿Por qué? Porque estaría violando la condición de la forma. Entonces el título podría ser un simple título, pero no un título suficiente. Ese título no alcanzaría para transmitir o constituir un derecho real. Por otra parte, estamos hablando de las condiciones de fondo. Cuando hablamos de las condiciones de fondo, nos estamos refiriendo a la capacidad de los otorgantes y a su legitimación, que es a lo que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 1892. Hablamos de capacidad y legitimación, es decir, que hablamos que en cuanto a la legitimación, que el que transmite tiene que tener la titularidad del derecho que pretende transferir, ¿sí? Igual lo exigían, digamos, otras normas del artículo 2601 y 2603 del Código Civil de Vélez, que tenía que ser titular del derecho que se pretende transmitir. Bueno, decimos que en este supuesto la legitimación también se relaciona con la capacidad, porque al ser un acto jurídico, ¿sí?, y que tiene por finalidad transmitir el dominio, la capacidad que se requiere es una plena capacidad civil. Es decir, si la persona no tiene esa plena capacidad civil o el acto es realizado por un incapaz sin intervención de su representante, tampoco cumpliría con las condiciones de fondo, ¿sí?, para poder transmitir. Y la cuestión de la legitimidad, que refiere, digamos, a la titularidad del derecho, se vincula también con otro principio, con otra regla que ustedes también la tienen que haber escuchado, que es el principio que se refiere, ¿sí?, al nemon plus iuri, ¿sí?, que antes contenido en el artículo 3270 del Código de Vélez, hoy, digamos, se refiere en el artículo 399, cuando establece que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente previstas. ¿Qué significa en cuanto a la legitimación? Que debe ser el titular. ¿Por qué? Porque por la regla del nemon plus iuri no puedo transmitir algo que no tengo o tampoco puedo transmitir algo más extenso de lo que tengo, ¿sí? Y vamos a ver ahí cómo se relaciona este punto, que ya lo hemos visto en una de la diapositiva, con el principio de la convalidación. Vale decir que esta cuestión de la legitimidad puede en algún momento ser subsanada automáticamente por el instituto de la convalidación que hemos visto, creo que en la diapositiva 3 o 4. Bueno, esto en cuanto, digamos, al título, ¿sí? Hemos dicho que el título entonces debe ser suficiente. Acá también se puede hablar o podemos tener hacer una acotación en lo que es el justo título, que lo vamos a analizar bien cuando vean también prescripción, aparece la figura de justo título. Justo título no es lo mismo que título suficiente, porque el justo título, ¿sí?, es el título que, estando revestido de las condiciones, ¿sí?, de fondo y de forma que exige la ley, no tiene por finalidad transmitir, digamos, o constituir un derecho real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá entra, que después es objeto de un análisis especial, el famoso tema del boleto de compra-venta, que ustedes lo deben haber estudiado ya en contratos, ¿sí?, donde el boleto de compra-venta
no se entiende que es un título suficiente por cuanto primero no está revestido de las condiciones de forma y con lo cual, digamos, tiene un vicio de forma y además no tiene por finalidad transmitir el dominio, porque lo que tiene por finalidad es generar obligaciones entre las partes, pero no transmitir el dominio. ¿Mm? ¿Cuáles serían, por ejemplo, actos jurídicos, ¿sí? Que se comportarían como títulos suficientes? ¿Sí? La compraventa. La compraventa es un acto jurídico. ¿Y por qué es suficiente? Porque tiene por finalidad transmitir el dominio. ¿Sí? El comprador, ¿sí? Va a ser el nuevo propietario cuando el vendedor entregue la cosa, porque la compraventa tiene por finalidad entregar la cosa en propiedad. La permuta, ¿sí? Hay una transmisión y adquisición de dominio de las cosas permutadas. En la donación, el donante también entrega la cosa para transmitir la propiedad al donatario, lo hace a título gratuito. Y en la locación, por ejemplo, que ponemos un signo de pregunta, la locación no es título suficiente en la teoría del título y el modo. ¿Por qué? Porque la locación, si bien hay entrega de la cosa, en la locación la finalidad no es transferir el dominio, sino que la finalidad del locador es transferir la cosa en uso y goce a favor del locatario para que luego el locatario la restituya cumplido el plazo del contrato. Bueno, eh, vamos a pasar al modo. ¿Qué sucede con el modo? Bueno, el modo aparece, digamos, acá como otro de los requisitos, ¿sí? Que junto con el título y modo, ¿sí? Funcionan, digamos, como un resorte de adquisición de derechos real. Perfeccionado el título y cumplido el modo, digamos, ahí aparece, digamos, la adquisición del derecho real. Y ese modo se presenta de diferentes maneras según que se trate, del tipo de bienes que se trate, el tipo de cosas que se trate, porque está regulado así dentro de nuestro Código Civil. Bueno, si seguimos analizando los párrafos del artículo 1892, ¿sí? ¿Qué nos dice el 1892? Nos habla de dos modos. Nos dice, la tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. ¿Sí? Ustedes ya hemos visto en la clasificación derechos reales que se ejercen por la posesión o que no se ejercen por la posesión. Todos los derechos reales que se ejercen por la posesión, menos los que, a excepción de la hipoteca y la servidumbre, que son los que el mismo código establece. Bueno, ¿cómo se perfeccionan, digamos, o cómo funcionan como modo? Uno, la tradición. Pero también nos dice, ¿sí? Que funciona como modo, ¿sí? Como modo suficiente la inscripción registral, es decir, que en algunos casos no es que la tradición no sea necesaria, digamos, en la teoría del título y modo, sino que debe ser acompañada por el modo específico que la ley determina, que es el caso de la inscripción registral, cuando dice el artículo acá, la inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrales en los casos legalmente previstos, ¿sí? Bueno, la inscripción registral. Y por otro lado, en otros tipos de derecho, por ejemplo, en una servidumbre de paso, ¿sí? Que es el ejemplo que venimos dando, ¿sí? Se establece como modo suficiente, como en la servidumbre no es un derecho que se ejerza por la posesión en el sentido de la clasificación que hemos venido diciendo, el modo suficiente sería el primer uso que se hace, es decir, la primera vez que el titular del derecho pasa por el inmueble vecino, ahí se entiende que hay modo y ahí se entiende que nace entonces el derecho real. Entonces acá hemos hablado de diferentes modos dentro de esa teoría del título y el modo. El modo por excelencia, la tradición. ¿Qué es la tradición? El artículo 1924 define, digamos, qué es la tradición, ¿sí? Y dice que hay tradición cuando una parte entrega una cosa a la otra que la recibe. Es decir, entrega una cosa, está hablando de un acto material. Debe consistir en la realización de actos materiales de por lo menos una de las partes que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, los que no se suplen con relación a terceros por la mera declaración del que entrega a darla a quien la recibe o de éstas de recibirla. ¿Sí? Bueno, entonces el artículo 1924 nos está definiendo, digamos, a la tradición. ¿La tradición qué es? Se ha analizado, se ha dicho que es un contrato, otros han dicho que es un acto jurídico. Nosotros decimos, y lo que dice la doctrina, es que se trata de un acto jurídico. La tradición implica, digamos, importa la realización de un acto jurídico
¿Y por qué es importante determinar su naturaleza? Porque la naturaleza del acto determina la capacidad que se requiere entre las partes para poder efectuarla, para que sea válida. Y como es un acto jurídico, requiere, digamos, ¿sí?, la plena capacidad civil. El Código Civil actual mantiene la exigencia de la realización de actos materiales, tanto para realizar la tradición de las cosas muebles como inmuebles. Es decir, los actos materiales son aquellos actos que están referidos en el artículo 1928, ¿sí? Y el artículo 1928 dice que son actos posesorios o actos materiales la cultura, la percepción del fruto, el amojonamiento. Es decir, que lo que exige el artículo es que sea el acto material de entrega, ¿sí? Y específicamente, ¿sí?, explica este artículo, ¿sí?, que no se suple, digamos, ese acto material, esa exigencia a la ley, con la declaración que haga una persona, digamos, de darla o bien de recibirla. Es decir, que el comprador no puede decir que a él se le hizo tradición de la cosa, manifestando verbalmente, ah, sí, me ha hecho tradición, y que no haya tenido, digamos, o que no haya entrado en una relación de poder de hecho con la cosa, ¿sí? Estos que dicen, es muy común encontrar, digamos, o leer en las escrituras, dicen, en este acto el comprador manifiesta haber recibido la posesión de la cosa, y resulta que el comprador está adquiriendo un inmueble y ni lo ha visto, ni sabe ni dónde está ese inmueble, ¿sí? Como la tradición, ¿sí?, se efectúa a través de actos materiales, la declaración que hace el comprador en una escritura de recibir, ¿sí?, un inmueble no implica, digamos, tradición de la cosa. Y esto es muy importante, lo van a ver después en los efectos, cuando vean posesión, fecha del comienzo de la posesión, los conflictos entre las posesiones, etcétera, etcétera. Bueno, otro modo, ¿sí?, en materia de automotores, ustedes saben que los automotores tienen un régimen particular de adquisición, modificación y transferencia de derechos reales sobre los mismos, ¿sí? Y como la inscripción funciona, digamos, en los automotores a los efectos constitutivos, esto significa que el derecho real no nace hasta tanto no se proceda a la inscripción del respectivo formulario 08 o 01 según corresponda en el registro correspondiente. De tal suerte que al haber establecido la ley un sistema de inscripción, ¿sí?, de tipo constitutivo, entonces esa inscripción funciona al lado de la tradición como modo suficiente junto con el título para poder adquirir los derechos reales. Bueno, el mismo artículo establece dos supuestos que dan a confusión, como que se pretendiera exceptuar, digamos, o en algunos supuestos, la necesidad de efectuarse de la tradición, ¿sí? ¿Qué dice? No es necesaria la tradición cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que poseía su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Y tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otros reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. Bueno, no se asusten, vamos a leer acá o vamos a tratar de explicar. Son situaciones específicas, ¿sí? Que es lo que el código ha llamado, digamos, en este caso, los casos de traditio brevi manu, ¿sí?, y los casos de constituto posesorio. En el constituto posesorio, que sería, digamos, uno de los supuestos, el traditio brevi manu, es cuando el ocupante tenedor, para poder adquirir el dominio, deba desocupar la cosa para luego volver a ingresar en presencia del transmitente. ¿Qué sería esto, por ejemplo? Vamos a suponer que el propietario ha dado en locación a la cosa. El locatario sería el tenedor de la cosa, es decir, tiene la obligación de restituir. Pero vamos a suponer, ¿sí?, que el titular del dominio, ¿sí?, le enajena al locatario el inmueble. En ese caso, al enajenarle el inmueble ya materialmente está en poder del locatario tenedor, y por el acto jurídico, ¿sí?, de la compraventa, el locatario pasa a ser tenedor a poseedor, con lo cual lo que significa acá no es que no sea necesaria la tradición, sino que la ley no va a caer en el absurdo de solicitarle al locatario que entregue el inmueble al propietario para que el propietario se lo entregue ahora haciendo tradición de la cosa, ¿sí?, en esta nueva figura o en esta oportunidad de la compraventa. Y que es lo que se llama traditio brevi manu, es decir, si existe una tradición,
pero no es necesaria volver a hacerla porque el locatario ya se encontraba en una relación de poder con la cosa. Y a la inversa es el constituto posesorio, que es la segunda parte del artículo, o cuando el que poseía el nombre del propietario principia a poseer la nombre de otro, ¿sí? Dice, tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro, reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. Es decir, cuando el poseedor la transfiere a otro, es decir, sería el caso del propietario, que la transfiere, digamos, Juancito la transfiere a Diego, a la propiedad, ¿sí? Y celebra, digamos, al mismo tiempo con Diego un contrato, digamos, de locación. Entonces, en ese caso, él transmitió, pero se queda en el inmueble en carácter de locatario, ¿sí? Entonces, no es necesario que él entregue la propiedad, digamos, a esta persona haciéndole tradición para que la otra persona vuelva a entregarle para cumplir con ese contrato de locación. Pero es un error como está redactado, digamos, este artículo, porque en la teoría del título y el modo, la tradición siempre debe ser cumplida. Lo que pasa que en estos dos supuestos, que luego se van a estudiar bien en una unidad de posesión de tradicio verimano y constituto posesorio, sería un absurdo por cuestiones, digamos, de practicidad, pedirle a las partes que se entreguen, digamos, o que devuelvan o restituyan las cosas, objetos del contrato, para volver a ser entregadas, digamos, a otro título. ¿Qué nos dice entonces o qué podemos concluir con esta teoría del título y el modo, que es una de las formas que explica las adquisiciones derivadas de los derechos reales? Si tenemos título y modo, ¿sí? Tendremos derecho real, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos título sin modo? Es decir, si no hemos quedado en el título, en la causa o en el acto jurídico y no se ha efectuado la tradición o no se ha hecho entrega de la cosa. Tendremos solamente un derecho personal. ¿Por qué? Porque el comprador podrá exigirle al vendedor la entrega de la cosa, pero hasta tanto la cosa no sea entregada, no pasaremos, digamos, al ámbito de los derechos reales. Y también podemos tener modo sin título, es decir, podemos tener entrega de la cosa sin que la preceda un título suficiente, ¿sí? Ese título suficiente que hemos decidido en ese caso, ¿sí? Se habrá configurado la posesión de la cosa, pero no tendremos un título, con lo cual tampoco habrá derecho real. La convalidación es un instituto que ya había sido previsto por Vélez en el artículo 2504 y ahora, digamos, el Código Civil y Comercial de la Nación lo incluye en su articulado en el artículo 1885. ¿Qué establece el artículo 1885? Nos dice, sin quien constituye o transmite un derecho real que no tiene, lo adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada. Este artículo nos posiciona en dos momentos. El primer momento supone, digamos, la constitución o la transmisión de un derecho real por parte de un sujeto que no tiene la legitimación para hacerlo. Recuerden ustedes que en la teoría del título y el modo habíamos hablado que el título para servir de antecedente a un modo tenía que ser un título suficiente, vale decir, un título que estuviera revestido de condiciones de forma y de fondo. Y dentro de las condiciones de fondo hablábamos, digamos, de la capacidad del sujeto y hablábamos de la legitimación. La legitimación, un concepto que está asociado a la titularidad del derecho que se pretende transmitir o que se pretende constituir. Bueno, este es el primer momento. En el segundo momento nos paramos frente al sujeto que adquirió o a quien se transmitió ese derecho real por parte de quien no tenía derecho para hacerlos y decimos que en un momento esa transmisión o adquisición que se entendía como un acto nulo por falta de legitimación aparece, digamos, convalidada, ¿sí? O revalidada o subsanada en virtud del principio de la convalidación. Vale decir entonces que esta convalidación actúa, digamos, como una especie de subsanación automática en virtud, digamos, o por disposición de la ley, frente a quien constituyó o transmitió un derecho que no tenía. Pero siempre, digamos, en este saneamiento se va a producir tanto cuanto la adquisición del transmitente se produzca por un acto entre vivos o bien como cuando sea consecuencia de una adquisición mortis causa. ¿Cuál sería, digamos, la razón
este principio de la convalidación. En primer lugar, si la cosa que se transmite es total o parcialmente ajena, como sería en este caso, ¿por qué? Porque la persona que transmite no tenía el derecho para transmitirlo, se aplica, digamos, el supuesto contenido en el artículo 1008 del Código Civil. Digamos, entonces entendemos que si no existiría este instituto de la convalidación, esa pretensión de transmisión de cosa total o parcialmente ajena estaría, digamos, cayendo en el supuesto de un acto nulo, ¿sí? Ahora bien, ese acto sería nulo, ahí van a ver ustedes en la diapositiva un llamado, digamos, que está ese signo que está en rojo y que dice cuidado, que a tenor de la regla general de la aplicación del Nemo Plus Iuri, sentada en el artículo 399, anterior al artículo 3270, por la aplicación de esa regla Nemo Plus Iuri, ese acto, digamos, sería nulo. ¿Por qué? Porque nadie puede transmitir un derecho que no tiene o un derecho más extenso que el que tiene. Reducido, digamos, o traducido a otras palabras, no podría ningún sujeto transmitir, por ejemplo, un derecho de dominio si no fuera el titular del dominio, o transmitir, digamos, un derecho de dominio si solo tuviera el usufructo, porque si tiene el usufructo solo podría transmitir usufructo y no derecho de dominio, que es un derecho más extenso que el usufructo. Decimos entonces que esta aplicación de la regla del Nemo Plus Iuri pone, digamos, una valla o de alguna manera castiga con una sanción de nulidad a estos actos de transmisión o de constitución de derecho y de tal suerte que esa transmisión o constitución sería nula. Pero por otro lado aparece el instituto de la convalidación que va a subsanar automáticamente y por efecto de la ley, ¿sí?, esta nulidad y va de alguna manera va a convalidar esa constitución o esa transmisión. En un ejemplo, digamos, por ejemplo, si una persona, Juan, quisiera transmitir o transmitiera un derecho real de dominio que no tiene, ¿sí?, a Pedro. En este caso, en el ejemplo, la transmisión o la constitución sería nula por la aplicación del artículo 1008 porque la cosa es ajena, pertenece a otro. Pero vamos a suponer luego que Juan, ¿sí?, esa cosa pertenecía a Diego. Diego fallece, ¿sí?, y en el proceso sucesorio es declarado heredero, ¿sí?, Juan, quien había transmitido el inmueble o la cosa a Diego. Cuando es declarado heredero, ¿sí?, adquiere ese inmueble que pertenecía a Diego, ¿sí?, y al adquirirlo se subsana automáticamente la transmisión o la constitución del derecho que cuando él no era heredero, ¿sí?, había transmitido, digamos, a esta tercera persona que era Pedro. Vale decir entonces que el único hecho, ¿sí?, que provoca la subsanación automática es la posterior adquisición de la titularidad del derecho en cabeza, ¿sí?, de aquel que había transmitido a un tercero sin haber tenido ese derecho.